Sí, Buenas tardes, buenos días a todos queridos amigos y hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio esta tarde en el punto en que lo dejamos el pasado jueves. Pero antes tenemos que recordar lo de siempre. Si no quieren que su imagen aparezca en las grabaciones que serán colgadas en la página de YouTube de la rama Bhakti, pueden cerrar su cámara clicando sobre el icono que aparece en sus pantallas. Y si quieren recibir los programas de vía Zoom que se realizan en esta sección española, escriban un mail a actividadesvirtuales.ste@gmail.com. En él indican su nombre y apellido, su país o ciudad de residencia, dirección electrónica y sobre todo el teléfono para que puedan incluirlos en el grupo y así estará todo resuelto. Si alguien necesita ponerse en contacto conmigo para cualquier cuestión, pueden escribirme a clarisaelo@gmail.com y los atenderé en todo lo que sea posible. Y tenemos una nueva gema de Oriente que nos dice: no todos los que están dispuestos a batallar están tan dispuestos a negociar. No todos los que están dispuestos a batallar están tan dispuestos a negociar. Y una vez más recordemos mantener en nuestra mente y en nuestros corazones a todos los reinos de la tierra, con todas sus criaturas, de toda clase y condición, así como dice el primer objetivo de la sociedad teosófica, sin distinción de raza, credo, sexo, casta, color. Cualquier distinción debe desaparecer de nuestra apreciación. Todos somos producto de la vida una. Todos somos hermanos. Todos somos uno. Y continuando donde lo dejamos, nos dice en el libro de Powell: como en este libro tratamos principalmente del cuerpo astral y de los fenómenos estrechamente vinculados al mismo, no es necesario que nos ocupemos en detalle del tema algo extenso de la conciencia de sueño. No obstante, a fin de mostrar la parte que desempeña el cuerpo astral mientras dormimos, será útil un muy breve delineamiento de los factores principales que concurren a producir los sueños. A los estudiantes que deseen hacer un estudio detallado de este tema, se les recomienda el excelente libro de sueños por Leadbeater, del cual hemos extractado los datos siguientes. Los factores que intervienen en la producción de los sueños son el cerebro físico inferior, el del cuerpo denso, con su semiconsciencia infantil, porque en la actualidad la mayoría de nosotros, aunque decimos que somos conscientes y solemos repetirlo con cierta asiduidad, en realidad todavía somos bastante semisconscientes de la mayoría de cosas. Y aquí lo pone de esta manera: con su semiconsciencia infantil y el hábito del mismo a expresar todo estímulo en forma pictórica.
En segundo lugar, la parte etérica del cerebro físico, la contraparte etérica del físico denso, por la cual pasa una incesante procesión de cuadros sin conexión entre sí, de cuadros, de imágenes. Todo lo que se recibe desde fuera hacia arriba y todo lo que se recibe desde arriba hacia afuera ha de pasar por esta parte etérica del cerebro físico. En tercer lugar, el cuerpo astral cámico, palpitante con turbulencias oleadas de deseo y de emoción. En cuarto lugar, el ego en el cuerpo astral, que es la conjunción de manas con kama, denominado comúnmente kama manas, en su aspecto de inferior o concreto. Y así es que lo ponemos con esta llave, porque esta parte del manas concreto durante la encarnación a veces se asocia tan estrechamente con el cuerpo cámico astral que forman casi que se podría decir que uno. Y mucho de lo que sucede en nuestra mente queda prisionero de los deseos y de las emociones. Es decir, es una relación continua. Así que nos dice que el ego en el cuerpo astral, el cual puede encontrarse en cualquier estado de conciencia, desde la insensibilidad casi completa hasta el dominio absoluto de sus facultades. Y esto es cuando kama está purificado, cuando hayamos purificado todas las sensaciones, los sentimientos, las emociones, y manas al su mismo tiempo se haga uno con Buddhi. Al dormirse la persona, el ego se recoge más en sí mismo y deja sus cuerpos más libres, los deja más libres. No es que se vaya a otro sitio en general, sino que al dormir el físico deja los otros cuerpos más libres que de costumbre, que sigan su propio camino, es decir, su propia forma de proceder, sin estar sujetos durante todo ese tiempo a las consideraciones o necesidades del cuerpo físico. Aunque ya sabemos que hay necesidad de hacer pipí y uno se despierta, sí, que no está desconectado y que gracias a que no está esa desconexión, las funciones pueden seguir sin que haya daños. Tales cuerpos son, en primer lugar, más susceptibles a las impresiones de afuera que en otros momentos. En segundo lugar, poseen conciencia propia muy rudimentaria. Por lo tanto, existe amplia razón para que se produzcan sueños y para que el cerebro físico recuerde confusamente experiencias de los demás cuerpos durante el sueño. Tales cuerpos, es que hice salir la flecha al darle al clic, porque entonces, mientras este cuerpo está dormido, tiene su actividad a lo largo y ancho del propio plano astral, es decir, en horizontal. El cuerpo está en el plano astral, pero no está distraído con las cosas del físico. Tales sueños confusos pueden ser percibidos, primero, a una serie de cuadros desconectados e imposibles transformaciones producidas por la acción automática, sin sentido, del cerebro físico inferior, la parte más densa, más concreta del cerebro físico. Y en segundo lugar, a una corriente de pensamiento causal, venida a través de la parte etérica del cerebro, lo cual nos está diciendo de la relación que se establece entre la parte etérica del cerebro, la parte densa del cerebro y los otros vehículos, que esto lo es de subida y de bajada.
En tercer lugar, a la siempre inquieta oleada de deseo terreno, actuando por medio del cuerpo astral y probablemente estimulada por influencias astrales, aquellas que decíamos que se producen desde el propio plano astral. En cuarto lugar, a un intento imperfecto del ego en su cuerpo causal, el yo superior o alma ego en su cuerpo causal, un intento imperfecto del ego todavía no suficientemente desarrollado a dramatizar. Está más sometido a la influencia de la mente concreta que de la superior. En quinto lugar, a la mezcla de varias de tales influencias o de todas ellas. Puede haber una relación en la que se mezclen muchas de estas cuestiones durante el sueño. De ahí que a veces uno se despierte diciendo: he soñado un batiburrillo de cosas mezcladas que no entiendo a qué se refieren. Vamos a describir brevemente los diversos elementos que entran en cada clase de estos sueños. Primero, los sueños del cerebro físico. Durante el sueño, el ego cede por un tiempo el control del cerebro. El cuerpo físico posee un cierto grado de conciencia vaga propia. Además está el conjunto de conciencia de las células individuales de dicho cuerpo, del cerebro, que por repetición tienen grabadas ciertas actividades y entonces durante el sueño pueden dispararse. El dominio de la conciencia sobre el cerebro físico es mucho más débil que el del ego. En consecuencia, los cambios puramente físicos afectarán al cerebro en una medida mucho mayor. Ejemplos de tales cambios físicos son irregularidad en la circulación de la sangre, indigestión, calor y frío, etc. La vaga conciencia física posee ciertas peculiaridades, a saber, una es en gran parte automática. Cuando dormimos predomina la actividad del sistema simpático. Por eso es en gran parte automática. Y en segundo lugar es, al parecer, incapaz de captar una idea, salvo en la forma en que ella misma sea la actora. En consecuencia, todos los estímulos provengan desde dentro de sí mismo o desde fuera, son inmediatamente traducidos en imágenes perceptibles. La vaga conciencia física es incapaz de captar ideas abstractas o recuerdos como tales, sino que enseguida los transforma en percepciones imaginarias. Y toda dirección local de pensamiento deviene para ella un transporte especial real. Por ejemplo, un pensamiento transeúnte sobre China transportará instantáneamente la conciencia a la China o a lo que conoce de la China. La vaga conciencia física no tiene poder para juzgar el orden consecutivo, ni el valor ni la verdad objetiva de los cuadros que aparecen ante ella. Los toma tal como los ve y nunca se sorprende de lo que ocurre, por incongruente o absurdo que sea. No se sorprende durante el sueño. Luego puede quedarse sorprendido al despertar y decir: «Uf, ¿esto qué es?». Pero durante el sueño no se sorprende uno. Está sujeta al principio de asociación de ideas, en consecuencia, imágenes, sin otra conexión que el hecho de representar sucesos ocurridos cerca de uno, de otro
de uno, de otro en tiempo, cerca de uno o de otro en tiempo. Aquí me ha faltado algo, me sobra algo. Y se mezclarán en inextricable confusión. Vale. Sin otra conexión que el hecho de representar sucesos ocurridos cerca uno de otro en tiempo. Vale. Yo es que no lo leía bien. La vaga conciencia física es singularmente sensitiva a las más ligeras influencias externas, tales como sonidos y contactos. Magnifica y deforma tales influencias, magnifica y deforma tales influencias a un grado casi increíble. De manera que el cerebro físico es capaz de crear suficiente confusión y exageración como para que se le atribuyan muchos fenómenos de los sueños, aunque no todos. En los sueños del cerebro etérico, la parte esta más sutil del cerebro físico nos dice que el cerebro etérico es, durante el sueño del cuerpo, aún más sensible a las influencias de afuera que durante la conciencia despierta ordinaria. Mientras la mente está activa, tiene el cerebro ocupado, de manera que éste es prácticamente impenetrable a los continuos choques que vienen desde fuera. Entonces dice, la mente mantiene al cerebro ocupado. Si la mente mantiene el cerebro ocupado durante ese periodo, los choques desde fuera no son perceptibles por la parte etérica del cerebro. Pero en el instante en que el cerebro queda ocioso, empieza a pasar por el mismo la corriente del caos inconsecuente. En la inmensa mayoría de la gente, los pensamientos que fluyen por su cerebro no son en manera alguna pensamientos propios, sino fragmentos arrojados por otras personas, que pueden estar flotando por el ambiente del espacio mental o astral, y aquí los pescamos. En consecuencia, cualquier pensamiento ambulante que encuentre en el cerebro del durmiente algo congruente a sí mismo es tomado y apropiado por el cerebro, iniciando así un completo tren de ideas. Con el tiempo, éstas se desvanecen y empieza a fluir de nuevo la corriente desconectada y sin objeto. Un punto que se ha de notar es que, como en el actual estado de evolución del mundo, es probable que haya más pensamientos malos que buenos flotando alrededor, una persona con el cerebro no regulado está abierta a toda clase de tentaciones, lo que se evitaría si la mente y el cerebro se mantuvieran bajo control. Pero ya hemos estado estudiando ampliamente que esto se evita realmente cuando nuestros cuerpos vibran de una manera más elevada. Cuando nuestros cuerpos físico, mental, emocional vibran de una manera más elevada, los malos pensamientos que puedan estar ahí flotando en el medio mental, en el espacio mental y en el espacio astral, que nos interpenetra. Recordemos que todo está interpenetrándose, todos estos planos no son más que un modo de tratar de explicar
estas diferentes gradaciones de vibración y los principios que en estos grados de vibración, principios humanos, se manifiestan, pero que está todo interpenetrándose. Entonces, si vibramos más elevadamente, lo que es de un orden inferior no encuentra en nosotros dónde agarrarse, no puede. Aun cuando una persona que no sea el durmiente corte tales corrientes de pensamiento por un esfuerzo deliberado de voluntad sobre el cerebro etérico del durmiente, el cerebro de éste no queda completamente pasivo, sino que por sí mismo empieza, lento y soñoliento, a desarrollar cuadros tomados del depósito de recuerdos de su propio pasado, del suyo propio. Y aquí hay algunas notas que añadí porque, bueno, las frases que hay dicen interesantes cosas, ¿no? Mis malos pensamientos habitan debajo de mi cama y cuando me levanto me revientan las mañanas. Quiere decir que uno se reencuentra de nuevo con lo que es en sí mismo, porque a menos que lo transmutemos, todo eso está allí. Lo que es nuestro no desaparece hasta que lo transmutamos. Nos habla ahora de los sueños astrales. Estos son simplemente lo que el cerebro físico recuerda de la vida y actividades del cuerpo astral mientras el físico duerme, a los cuales ya nos hemos referido en páginas precedentes. En el caso de una persona regularmente bien desarrollada, el cuerpo astral puede alejarse del físico sin molestia, a distancia considerable. Puede traer impresiones más o menos precisas de los lugares que ha visitado o de las gentes que haya encontrado. De cualquier manera, como ya se ha dicho, el cuerpo astral es siempre muy impresionable a cualquier pensamiento o sugestión que implique deseo o emoción. Si no se ha purificado, se ha transmutado al grado suficiente, pues los deseos, emociones que transiten por el plano astral pueden encontrar en nosotros dónde identificarse y activar los propios que todavía puedan quedar por aquí. El carácter de los deseos que despertarán más pronta respuesta dependerá, naturalmente, del desenvolvimiento de la persona y de la pureza o tosquedad o no pureza de su cuerpo astral. El cuerpo astral es siempre susceptible a las influencias de corrientes de pensamiento ambulantes. Cuando la mente no controla al cuerpo astral, éste recibe constantemente estímulos de afuera y responde ansiosamente a los mismos. Durante el sueño es influenciado mucho más fácilmente. En consecuencia, un hombre que, por ejemplo, haya dominado el deseo físico que antes sentía de alcohol, al punto que mientras está despierto, siente repugnancia hacia él mismo, puede soñar frecuentemente que bebe y en el sueño sentir placer todavía. Durante el día, el deseo del cuerpo astral estará bajo el dominio de la voluntad, pero al sentirse libre en el sueño, el cuerpo astral queda, en cierta medida, fuera del dominio del ego y responde probablemente a la influencia astral externa y el viejo hábito se afirma. Todo esto, vuelvo a repetirlo, todo esto depende de hasta dónde nosotros hayamos hecho un trabajo de purificación completo del pensar, el sentir, los actos y las palabras.
Esta clase de sueños probablemente es común en muchos que tratan seriamente de someter su naturaleza emocional al dominio de la mente. Puede ocurrir también que un hombre haya sido borracho en una vida anterior y posea todavía en su cuerpo astral alguna materia atraída por las vibraciones grabadas en el átomo permanente, que son llamados los skandhas en la literatura. Y los cuerpos de la nueva personalidad se conforman trayendo consigo esas skandhas, esas tendencias, lo cual no significa que estemos condenados a seguirlas, sino que puede haber la idea, la intención, pero si uno ha estado desarrollando un cierto grado de inteligencia, la conciencia más elevada, resistirá perfectamente esas tendencias y durante esta actual existencia procederá a deshacerse completamente de los residuos escánticos que había de vidas anteriores. Aunque esta clase de materia no haya sido vivificada en esta vida, como el control del ego es débil durante el sueño, el hombre puede responder a las vibraciones externas de la bebida y soñar que bebe. Tales sueños, una vez se comprenden, no debieran causar perturbación. Al despertar uno no debería sentirse mal diciendo, ostras, he caído y he bebido, porque no es así, forma parte de todos estos residuos. Sin embargo, se han de tomar como advertencia de que es posible todavía que el ansia de beber se despierte, se active y que cedamos, sobre todo cuando uno acude a celebraciones o acude a sitios donde la bebida está cerca y se brinda y venga va y una copita por aquí y a lo mejor que otra por allá. Entonces es muy fácil. Mientras ahora nos habla de los sueños del ego. Mientras el astral no es más que una nebulosa flotante, el ego está casi tan dormido como el físico, insensible a las influencias de su propio plano, aunque puede que llegue al ego alguna idea perteneciente a su plano. Como el dominio de sus vehículos es casi o totalmente nulo, será incapaz de grabar tal idea en el cerebro físico a la vuelta. A medida que el hombre se desarrolla, la naturaleza del cuerpo astral cambia mucho, pero más cambia el ego, el hombre real que mora en él. El ego, el yo superior, el hombre real que mora durante toda la etapa humana, cientos de encarnaciones, en su cuerpo causal. Al dormir uno puede encontrarse en cualquier grado de conciencia, entre la completa inconsciencia y la plena conciencia astral. Se ha de tener en cuenta que, como hemos dicho antes, no obstante la posibilidad de tener importantes experiencias en los planos superiores, el ego puede ser incapaz de grabarlas en el cerebro físico. Por lo tanto, no habrá recuerdo alguno o si lo hay será muy confuso, muy fragmentario. Las características principales de la conciencia y de las experiencias del ego, las recuerde o no el cerebro, son las siguientes. 1. La medida de tiempo y espacio del ego es tan completamente diferente de la que emplea mientras está despierto, que es casi como si no hubiera ni tiempo ni espacio para él. Se sabe de muchos casos que, en pocos instantes, tal como medimos el tiempo,
El ego tiene experiencias que parecen durar muchos años. Suceso tras suceso se desarrollan en pleno y circunstancial detalle. En segundo lugar, el ego posee la facultad o el hábito de dramatización instantánea, poner imágenes. Así, un sonido o contacto físico puede llegar al ego, no por conducto del mecanismo nervioso usual, sino directamente y en una fracción de segundo, aún antes de que llegue al cerebro físico. Esa fracción de segundo es suficiente para que el ego construya un drama o serie de escenas que culmine en una ocurrencia que despierte al cuerpo físico. El cerebro confunde el sueño subjetivo con el suceso objetivo y se imagina haber vivido en realidad las ocurrencias del sueño. Sin embargo, este hábito parece ser peculiar a egos relativamente poco desarrollados en cuanto a espiritualidad. A medida que el ego avanza espiritualmente, se eleva por encima de los graciosos juegos de la niñez. El hombre que ha alcanzado continuidad de conciencia está tan ocupado en el trabajo de los planos superiores que no gasta energía en tales dramatizaciones. En consecuencia, no experimenta esa clase de sueños. En tercer lugar, el ego posee también, hasta cierto punto, la facultad de previsión. Es a veces capaz de percibir por adelantado sucesos que van a ocurrir, mejor dicho, que pueden ocurrir si no se toman medidas para impedirlo, lo cual grava en el cerebro físico. Se conocen muchos casos de tales sueños proféticos o de advertencia. En algunos casos se atiende la advertencia, se toman las medidas convenientes y lo previsto se modifica o se evita enteramente. Aquí me detengo un momento. Por lo que a mí me consta, y no puedo decir que es que me conste todo, ni muchísimo menos, pero hasta donde a mí me consta este tema es que el caso de sueños proféticos se dan porque hay una causa hecha. Si no hay una causa, no se puede prever un efecto. Y si hay una causa hecha, el sueño profético se va a convertir en una acción. ¿Por qué y para qué entonces uno tiene un sueño profético, que es una advertencia, un aviso? Para que se prepare, no a cambiarlo, puesto que si se trata de una cuestión kármica, no lo va a cambiar. Pero sí se puede preparar para afrontarlo desde un estado de serenidad, desde un estado de aceptación inteligente. Es decir, esto ocurre, señal que es mío, y adelante con ello a vivirlo de la mejor manera, de la manera más serena y más benéfica posible. Aunque repito, yo no sé casi nada. En cuarto lugar, al parecer, el ego, mientras está fuera del cuerpo durante el sueño, piensa en símbolos, una idea que en nuestro plano necesitamos muchas palabras para expresarla, la comprende perfectamente mediante una sola imagen simbólica. Si tal pensamiento simbólico se recuerda estando despierto el cerebro, la mente será capaz de expresarlo en palabras o llegará meramente como símbolo sin interpretación y causará confusión. En sueños de esta naturaleza parece que cada persona tiene
usualmente su sistema de símbolos propio. Así, agua puede significar dificultad en puerta, perlas pueden ser indicación de lágrimas y así por el estilo. También pueden significar otras cosas. Por ejemplo, el agua puede ser limpia, puede ser sucia, puede estar estancada, puede ser corriente, etcétera, etcétera. Si uno desea tener sueños útiles, es decir, obtener en su conciencia de vigilia el beneficio de lo que el ego aprenda durante el sueño, hay cierto proceso a seguir. En primer lugar, es esencial que la persona forme el hábito de concentración sostenida durante su conciencia ordinaria de vigilia, es decir, durante nuestras horas de vigilia, que sepamos estar atentos a lo que estamos haciendo a cada instante. Estar atentos aquí y ahora, aunque sea a pelar una patata, aunque sea a clavar un clavo, sea lo que fuere lo que estemos haciendo, importante, complicado o sencillo, que tengamos nuestra atención siempre aquí, siempre aquí, siempre aquí. Esto es de lo que está aquí hablando. Es esencial que formemos ese hábito. El hombre que domina totalmente sus pensamientos sabrá exactamente y en todo momento en qué está pensando y por qué está pensando eso. Notará también que el cerebro así entrenado para escuchar las indicaciones del ego se mantendrá en silencio cuando no se use y se negará a reaccionar o recibir las corrientes del océano de pensamiento que lo rodea, que siempre están en movimiento. De esta manera hay más probabilidad de recibir influencias de los planos superiores, pues la percepción es más aguda y el juicio más exacto que en el plano físico. No hay para qué decir que el hombre ha de haber dominado completamente, por lo menos, sus pasiones más bajas. No haberlas dominado sujetándolas, haberlas transmutado, lo cual significa que no se podrán levantar más. Si se dominan sujetándolas, aguantándolas, entonces tarde o temprano aquello se revienta y volvemos a lo mismo de antes. Tiene que ser transmutado todo. Mediante un acto muy elemental de magia, el hombre puede cerrar su cerebro etérico a la avalancha de pensamientos que le lleguen de afuera. Para ello, al acostarse para dormir, visualiza su aura, queriendo fuertemente que la superficie externa de la misma se convierta en un escudo o concha que lo proteja de influencias externas. Ya sabéis que la verdadera protección, y de hecho es la única protección real, es la pureza del pensar, el sentir, los actos y las palabras, que imprimen esa vibración elevada que nos hace impermeables a todas las influencias bajas. La materia áurica obedecerá a su pensamiento y formará la concha. Esta medida es de apreciable valor para el fin deseado. Ya se ha dicho cuán importante es tener, al quedar dormido, el pensamiento fijo en algo noble y elevado. Es una cosa que deben practicar quienes deseen llegar a controlar sus sueños. Será útil agregar que los términos hindúes para los 4 estados de conciencia son Jagrad, que es la conciencia ordinaria mientras se está despierto,
Svapna, que es la conciencia de sueño actuando en el cuerpo astral y capaz de grabar sus experiencias en el cerebro. Sushupti, que es la conciencia actuando en el cuerpo mental, pero incapaz de grabar sus experiencias en el cerebro. Y Tururia, que es un estado de trance, que es la conciencia actuando en el vehículo búdico, tan alejada del cerebro que no puede ser recuperada por medios externos. Esto, aunque diga que es un estado de trance, en realidad no se puede utilizar esta persona como cuando se utiliza para hablar de los trances mesméricos, hipnóticos y todo esto. Aquí está hablando de un estado muy elevado de conciencia, y lo dice muy claramente, actuando en el vehículo búdico. Por lo tanto, cuando la conciencia está actuando en el vehículo búdico, significa que esa persona, que ese ser, ha purificado sus vehículos para poder alcanzar el vehículo búdico conscientemente, y por lo tanto sus vehículos inferiores al búdico están purificados y no están en peligro ninguno. Sin embargo, estos términos se emplean en sentido relativo y varían según el contexto. Por ejemplo, en una interpretación de Jagrad se combinan los planos físico y astral, de manera que las 7 subdivisiones corresponden a las 4 condiciones de la materia física y a las 3 amplias divisiones de la materia astral mencionadas más adelante. Para más amplia elucidación recomendamos al estudiante la lectura de Introducción al Yoga y también Estudio sobre la conciencia, ambas obras por Ani Besant, en las que se define la conciencia de vigilia como la parte de la conciencia total que actúa por medio del vehículo más externo cuando estamos despiertos. El estudio sobre la conciencia lo estuvimos haciendo hace tiempo atrás y ya está todo entero, completo, colgado en la página de Bhakti. Podéis acceder a él los que quisierais repasarlo o los que, por no haber estado en aquel momento en las clases, en los jueves, queráis verlo. Nos habla ahora en el capítulo 11 de la continuidad de conciencia. Esa continuidad de conciencia que es invariable, que permanece en todos los estados. Y nos dice, hemos visto que para transferir la conciencia sin solución de continuidad, sin cortes, de un vehículo a otro, es decir, del físico al astral y viceversa, es necesario que se desarrolle el vínculo o puente entre uno y otro. La mayoría de las personas no tienen conciencia de tal vínculo, el cual no está vivificado y se encuentra en condición similar a lo de los órganos rudimentarios del cuerpo. Se tiene que establecer esa conciencia continuada. Estos se desarrollan por el uso. El hombre los pone en función fijando su atención en ellos y empleando su voluntad. La voluntad, pone en libertad y guía a Kundalini. Pero si antes no se ha efectuado una purificación preliminar de todos los vehículos, Kundalini actuará como energía destructiva en vez de vivificadora. Por eso insisten tanto los instructores ocultistas sobre la necesidad de la purificación antes de practicar el verdadero yoga, el Raja Yoga. Una vez que el hombre se ponga en condiciones de ser ayudado a vivificar el vínculo
o eslabón, recibirá inevitablemente tal ayuda como cosa natural. La recibirá de quienes buscan siempre oportunidades para ayudar al aspirante empeñoso y abnegado. Un día el hombre se verá saliendo del cuerpo físico estando despierto y sin romper la continuidad de conciencia se encontrará libre. Es mejor que si esto le sucede tenga el cuerpo físico bien puesto en algún lugar donde no se pueda caer y hacerse daño. Con la práctica el paso de un vehículo a otro se hace habitual y fácil. El desenvolvimiento de los eslabones llena el vacío entre la conciencia física y la astral, de manera que se establece perfecta continuidad de conciencia. Así, el estudiante no solo aprende a ver correctamente en el plano astral todo cuanto pueda estar, formas y seres en el plano astral, sino que también puede interpretar correctamente y transmitir con exactitud lo visto al cerebro físico. Para ayudarlo en esto se le enseña a transferir la conciencia sin interrupción del plano físico al astral y al mental. Desde el plano físico al astral y al mental. Y luego en sentido contrario, pues hasta que pueda hacerlo, hay siempre la posibilidad de que su recuerdo se pierda parcialmente o se deforme durante los periodos en blanco. En el glosario teosófico encontramos esta explicación que habla de laya. En la práctica del yoga, del Raja Yoga, laya es un momento crítico en que la mente, al pasar de un estado de conciencia a otro llamado inconsciente, puede caer en una condición de entorpecimiento pasivo que conduce a todas las calamidades de la mediunidad irresponsable. Y en los periodos en blanco que separan los periodos de conciencia entre los diferentes planos. Por este motivo se explica que el meditador, cuando pasa de un plano al otro y hay un momento en que queda en ese instante en blanco, se podría decir, es difícil de expresarlo con una palabra, en blanco, en silencio, en nada, o si ve imágenes o si ve cosas, que no se entretenga y siga. Siempre se recomienda sigue, no te detengas ahí, sigue. Una vez que se posee la capacidad perfecta de transferir la conciencia, el pupilo tiene la ventaja de poder utilizar sus facultades astrales, no solo mientras está fuera del físico, sea en sueño o en trance, sino también despierto en el mundo físico, para que la conciencia de vigilia comprender de incluya también la conciencia astral, es necesario haber desarrollado más el cuerpo pituitario y que se haya perfeccionado la cuarta espirilla de los átomos. Esta es una representación que nos habla de un átomo de los que Viterian y Desan denominaron átomo ultérrimo y que ellos dicen que tiene forma de corazón y que las energías circulan por aquí y también en el sentido aquel en el que se cruzan. Bien, esto si alguien lo ha visto además de ellos, pues bendito sea. Además del método para transferir la conciencia de un subplano a otro, del mismo plano, por ejemplo, del atómico astral, que es este,
al subplano más bajo del mental que existe, hay también otra línea de conexión que puede llamarse atajo atómico. Si nos imaginamos a los subplanos atómicos del astral, mental, etc., colocados lado a lado en una varilla, podemos imaginarnos a los demás subplanos de cada plano suspendidos en bucles de los atómicos respectivos ensartados en la varilla. Cada serie vendría a ser como un pedazo de cuerda arrollada colgando floja de la varilla. Y entonces tendríamos aquí el atómico físico al nivel del atómico astral y al nivel del atómico mental. Y esto lo explican de esta manera para que empecemos a comprender que se puede pasar del atómico físico al atómico astral y al atómico mental sin pasar por los intermedios. Pero esto es un alto grado de desarrollo. Yo soy muy aprendiza, o sea que nada de nada. Ya me cuesta comprender lo que me está explicando. Llegados a estos puntos digo, a ver, céntrate Clarisa, a ver a dónde te lleva. Y fui capaz de ponerlos así uno al lado del otro. Espero que esto se ayude un poquito. Naturalmente, para pasar de un subplano atómico a otro, uno podría tomar el atajo a lo largo de la varilla o bajando y extendiendo por los bucles colgantes, los cuales simbolizan los subplanos inferiores de cada plano. Todos estos. En los procesos normales de nuestro pensamiento, descendemos ordinariamente por los subplanos, pero los chispazos de genio, las ideas iluminadoras, pasan por los subplanos atómicos únicamente, del atómico al atómico y al atómico, del atómico al atómico y al atómico, de subida y de bajada. Existe además una tercera posibilidad vinculada a la relación entre nuestros planos y los cósmicos, pero esta es demasiado abstrusa para ocuparnos de ella en una obra, que ha de tratar únicamente del plano astral y de los fenómenos del mismo. La mera obtención de la continuidad de conciencia entre el plano físico y el astral es, naturalmente, insuficiente en sí misma para tener memoria de las vidas pasadas, puesto que no está aquí. La memoria de las vidas pasadas está aquí. Se guarda en el campo causal. Pero por esto es necesario un desenvolvimiento mucho más elevado en el carácter, en el cual no hemos de entrar ahora en esta obra. La persona que haya adquirido dominio sobre su cuerpo astral puede naturalmente abandonar el cuerpo físico, no solo durante el sueño, sino también en cualquier momento que quiera, y viajar a lugares distantes, etc. La persona que haya desarrollado estas facultades, si han sido desarrolladas ordenadamente, de acuerdo al desarrollo de la conciencia, estará trabajando para el servicio del mundo, no para pasárselo bien, no para curiosidades, no para regalarse a sí mismo, sino para servir. Los médiums y los sensitivos, al entrar en trance, proyectan inconscientemente sus cuerpos astrales, solo que, por lo general, al salir del trance, su cerebro físico no tiene memoria de las experiencias adquiridas. En cambio, los estudiantes entrenados pueden proyectar conscientemente su cuerpo astral y alejarse a grandes distancias del físico.
y a su regreso al cuerpo traen el recuerdo completo y detallado de las impresiones que han recibido. Se puede decir aquí que por alguna razón un ser humano en una debida etapa de su proceso puede ser llevado y alejado a grandes distancias del plano físico, incluso de la tierra física, pero estará siendo acompañado y puede que traiga recuerdo de lo sucedido, pero seguramente un recuerdo parcial. Las partes más importantes de ese traslado y de las actividades hechas en otro lugar, esas partes más importantes seguramente no lleguen al cerebro físico. No porque éste no sea capaz de recibirlas, sino porque el ser no debe todavía llevar al cerebro físico estos recuerdos. Todavía falta desarrollo en todos nosotros para que esto sea posible. Un cuerpo astral así proyectado puede ser visto por personas sensitivas y las que estén momentáneamente en condición nerviosa anormal. Se han registrado muchos casos de tales visitas astrales de personas moribundas instantes antes de morir. En estos casos, la proximidad de la disolución afloja los principios y hace el fenómeno posible para personas que, bajo otras circunstancias, no podrían hacerlo. El cuerpo astral queda también en libertad en muchos casos de enfermedad. La inactividad del cuerpo físico es una de las condiciones de tales viajes astrales. Una persona, si sabe cómo hacerlo, puede densificar ligeramente su cuerpo astral, atrayendo de la atmósfera que lo rodea partículas de materia física y así materializarse lo suficiente para hacerse visible físicamente. Fijémonos que dice si sabe cómo hacerlo. Esto explica muchos casos de apariciones en que una persona ausente físicamente ha sido vista por amigos en condiciones ordinarias. Y hasta aquí tenemos la presentación que nos quedaba de este capítulo para el día de hoy. Dejamos de compartir y pasamos a la galería. Hola Patricia, ¿puedes Hola, abrir Clarita. tu micro? Muy buenos días o buenas tardes a todos. Tengo dos preguntas, a ver si me pudieras orientar. En el caso de lo que sería las premoniciones a través de sueños, que son sueños futuristas, ah, ¿cómo poder entender o comprender? Porque a veces yo los he vivido y en vez de ayudarme me angustian más, porque pues no sé si van a surgir o no van a surgir, y al final de cuentas, cuando surge, pues dices, yo ya lo viví, ¿no? Pero es esa angustia que no podemos entender ni comprender. Y la segunda pregunta es, en el caso de viajes astrales, ¿qué tanto se desarrolla la voluntad? ¿Es voluntario o involuntario? Gracias. A la primera. La primera que has dicho era sobre Los sueños futuristas o la premonitorios. angustia. Sí, es que había querido fijarme en el tema de la angustia porque es lo que importa en esto que estás planteando. A ver, la angustia se da cuando todavía no somos capaces
de aceptar todos los acontecimientos que llegan, tal como son. Cuando no somos capaces de esa aceptación inteligente, que es esa comprensión amplia de que todo cuanto nos llega es el efecto de nuestras propias causas y por lo tanto es natural que nos llegue y por lo tanto hay que aceptarlo y vivirlo de la mejor manera, de la manera más pacífica, más armónica, más benéfica que podamos. Cuando este trabajo no se ha hecho anteriormente, lógicamente puede surgir esa angustia, ese miedo. No deja de ser un miedo. ¿Y si esto ocurre? Pongamos, por ejemplo, que una persona tiene un sueño premonitorio de que un familiar suyo está muriendo, muere, y lo ve el proceso, ve cómo muere, y entonces al despertar esto le da una sacudida tremendísima. Si la persona estuviese preparada internamente para ver el nacimiento y la muerte como procesos de una misma vida, porque todo es vida antes de nacer, es vida cuando nacemos, es vida mientras estamos aquí, es vida cuando nos vamos de aquí, porque todo es vida. Nacimiento y muerte solamente afectan al cuerpo físico, pero en realidad uno no muere nunca. Si esto lo tuviésemos ya asumido, en ningún momento se produciría angustia, miedo, por si ocurre. Y cuando se produjera un sueño de estos premonitorios, he puesto este ejemplo, puede ser cualquier otra cosa, entonces lo asumiría como bien. Si esto ha de ocurrir, yo debo de estar preparado. Y puede que uno diga, bueno, ya estoy preparado para la muerte. Bien, hemos de estar preparados para la propia muerte, para la muerte de un ser querido, y hemos de estar preparados para ser el apoyo de todas las personas que nos rodeen, de nuestros propios familiares y amigos que quizás lo vivan angustiosamente si se llega a producir esa muerte de un familiar, de un ser querido. Nosotros hemos de estar preparados y ser el apoyo y el consuelo de los que nos rodeen. Si comprendemos lo que es la vida y lo que es la muerte, entonces no habrá miedo que nos invada y no se producirá angustia. Patricia. Muchas gracias, El Clarisa. segundo que me has dicho acerca de... Es sobre lo que sería los viajes astrales, si son voluntarios o involuntarios. Bueno, los viajes astrales voluntariamente, al decir voluntad superior, solamente los puede hacer aquel ser que ha desarrollado esa voluntad superior que es voluntad divina y por lo tanto habrá desarrollado las capacidades de sus vehículos para hacer esos desplazamientos. Y como he dicho hace un momento, cuando ya se terminaba la presentación, esos desplazamientos serán para servir a la humanidad sufriente, porque en el mundo astral hay mucha gente sufriendo, muchos seres sufriendo, seres que están desencarnados y están atrapados en el plano astral, pero los cuerpos de seres vivos que están, sus cuerpos astrales, nuestros cuerpos astrales están en el plano astral, siempre. En tanto no se destruyan mucho después de la segunda muerte, estarán ocupando su lugar y moviéndose en el plano astral. Cuando estamos físicamente, como están interpenetrándose aquí, el cuerpo astral se está interpenetrando cuando muevo el físico, se mueve el astral por el plano astral. Pero la persona que está sufriendo aquí físicamente, está su cuerpo astral y para aquel que puede estar haciendo un trabajo de auxilio en el plano astral, lo ve ese cuerpo sufriendo. Si está preparado para prestar servicio
y la ley lo permite, le prestará el auxilio que requiere. Palabras de auxilio nunca están en contra de la ley. Tengamos estas cuestiones presentes. Palabras de auxilio, palabras de consuelo, palabras de ánimos, palabras que iluminen, palabras que enaltezcan, nunca estarán en contra de la ley. Nunca tiene que tener miedo una persona de ayudar. Y digo esto para el que esté en el plano astral, pero esto mismo aquí, cuando estamos físicamente. Palabras que ayuden, que animen, que consuelen, que enaltezcan. Esto nunca estará en contra de la ley. Por lo tanto, fijaros si podemos hacer. ¿Quién no tiene una sonrisa y una palabra amable? No podemos decir, es que yo no puedo hacer mucho, no puedo hacer gran cosa. Sí, sí que puedes, sí que podemos, todos podemos hacer. ¿Vale? José, adelante. Gracias. En menos de 60 minutos has dado una conferencia hoy que casi que necesita un curso completo, porque tiene muchas cosas que ver. Hasta incluso la diferencia en que una madre es capaz en sueño percibir que su hijo necesita de ella y despertarse, y el padre no darse cuenta de nada de esas cosas. Son características, cualidades diferentes. Hay cosas que a veces me cuesta trabajo entender el por qué. Yo creo que nunca sueño, yo sé que es falso, pero no recuerdo nada. Nos lo traemos al cerebro. Y tengo otras personas a mi alrededor de que pueden estar una hora contando con lujo de detalle todo lo que soñó. Sí, sí, Increíble. Este tema, ya te digo, para un curso y has sí, tratado sí. en menos de 60 minutos dar un resumen muy bueno y sobre todo que enfatizaste hace unos segundos atrás sobre la unidad de vida, que es tan importante no Sí, decirlo, entenderlo sí. y practicarlo. Y lo tenemos que, claro, primero lo recibimos intelectualmente, lo volvemos a repasar, lo leemos en libros, lo escuchamos en una conferencia, en una escuela, y lo vamos integrando a nivel intelectual, pero hemos de meditar qué significa esto. Y cuando realmente penetramos la comprensión más profunda de que todos somos producto de la divinidad, todos los seres, humanos y no humanos, de todos los reinos, en todos los lugares, cuando eso se penetra hasta ese punto, esto que ya no son palabras, que ya es otra cosa, está presente en nosotros. Está presente en nosotros de día, de noche. Sí, uno se despierta y en la primera luz del amanecer, cuando se despierta, esto está presente. Y en el último instante de dormirse, se va, esto está presente. Está presente cuando sale a la calle, cuando ve cosas, cuando hace cosas, cuando sube, cuando... Está presente porque esto se ha ido penetrando en nuestro estado de ser. Todos somos uno. Todo es uno. Entonces, las ideas, los pensamientos de separatividad, de esa polaridad de buenos y malos, de todas esas posiciones polares que son las productoras de las guerras en el mundo. Todo eso ya no tiene lugar en nuestros corazones, ya no tiene lugar, no hay nada de todo eso. Por eso, entonces, miramos igual al que tenemos delante, al amigo, al vecino,
que aquel dictador que está masacrando seres. Y no quiere decir que estemos justificando que haga eso. No, no hay que confundirlo. Pero lo podemos ver como un ser humano en evolución, lo podemos ver con toda la naturalidad sin sentir desprecio, ni rabia, ni odio, nada de eso. Es uno más. Ya sé que esto es difícil, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que estamos trabajando y lo tenemos que trabajar con toda la intensidad hasta que sea una realidad en nosotros. Gracias. Gracias en nombre de todos los que estamos presentes. Gracias a todos vosotros que me dais la gran oportunidad. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Patricia. Sí, Clarisa, mira, me surgió otra pregunta y muchas gracias por tu respuesta de las anteriores. En el caso de los viajes astrales es muy peligroso, ¿no? Porque puede alguna entidad o cascarón poder penetrar en tu cuerpo. Esa es mi pregunta. Gracias. Fíjate, Patricia, que todo el tiempo, a lo largo del curso, pero ya no nos vamos a todo el curso, a lo largo de esta tarde, se ha dicho y se ha repetido que se requiere purificar el pensar, el sentir, los actos y las palabras. Una purificación tan intensa que eleve la vibración de esos cuerpos y entonces no pueden penetrar nadie ni nada. Por supuesto que no es el caso de nosotros, de la inmensa mayoría, me incluyo con todos la mayoría, ¿eh? No es el caso. Por lo tanto, en nuestro estado actual, intentar hacer un viaje astral es ¿cómo se dice usualmente? Una animalada, dígame aquí. Temeridad. Una temeridad, gracias nena, que ahora no me venía la palabra buena. Es una temeridad, es tremendo. ¿Y por qué quiere uno hacer viajes astrales? ¿Los quiere hacer porque sabe que está preparado para auxiliar? ¿O por qué los quiere hacer? Uno se debería de hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué quiere conseguir haciendo viajes astrales? Bueno, hacer los viajes por el planeta sin pagar billetes, ver todo este planeta, que lo vería en la fase astral del planeta, y iría por aquí, por allí, a hacer ¿qué? Pues estos son los deseos de la personalidad, no es voluntad divina, son los deseos de la personalidad. Entonces, mientras esto sea así, mejor que no se mueva, mejor que ni lo intente y mejor que no haga caso de esos muchos cursos y cursillos que hay por ahí en los que enseñan a la gente a desplazarse astralmente. Y luego los problemas ya los resolverá quien pueda. Fanny, abre tu micro, nena. Ahora. Perdón. Clarisa, muchas gracias por todo lo que nos enseñas y nos apoyas. Y la pregunta que yo tengo es, cuando yo imagino cosas o pienso en alguien que está lejos de mí, eso es el cuerpo mental, ¿verdad? Es la mente. Sí, No tiene que ver con el astral. generalmente es la mente. Generalmente es la mente. A ver, para viajar mentalmente se requiere un desarrollo mayor todavía que el que se requiere para viajar astralmente. Pero ¿Sí? pensar, sí, se puede viajar mentalmente con el cuerpo mental
viajar por el plano mental, pero se Ujú. requiere un desarrollo espiritual más elevado que el que se requiere para viajar con el cuerpo astral por el plano astral. Pero pensar en un ser lejano no requiere viajar hasta donde está ese ser lejano, porque el pensamiento por sí solo, sin que haya un desplazamiento, el pensamiento por sí solo va a la velocidad más grande que uno puede imaginar. No va a la velocidad de la luz física, va mucho más rápido. Y por lo tanto, cuando tú piensas en alguien que está lejano, llega el pensamiento a ese alguien a una velocidad casi instantánea, podríamos decir. Ahora bien, ¿de qué depende de que nuestro pensamiento viaje a esa velocidad, aun estando un ser muy lejos? Depende de la claridad del pensamiento. Esto lo estuvimos también estudiando y aún más adelante veremos más acerca de esto. Depende del desarrollo y la claridad del pensamiento y de la intensidad del pensamiento. Cuando pensamos en alguien que está lejano y, por ejemplo, le enviamos un abrazo, ¿qué intensidad y claridad hay en ese pensamiento? ¿Tenemos la imagen clara de ese ser en nuestra mente? ¿Una imagen clara, nítida? Como si tuviéramos una fotografía mental de ese ser. Y mantenemos nuestro pensamiento de abrazo de una manera continuada y sostenida por un cierto tiempo. ¿Qué fortaleza, qué energía hay en ese pensamiento para que pueda llegar al sitio? Aún así, normalmente no es mucho lo que tenemos, somos aprendices. Yo soy una aprendiza, cuidado, no me tengo por más que una aprendiza. Pero aún así, que tengamos un pensamiento de bondad y de amor hacia todos los seres, uno que conocemos y el mundo mundial que no conocemos, siempre será benéfico. Siempre. Por lo tanto, no penséis si tienen más resultados, si tienen menos resultados. Haced, tened ese pensamiento bondadoso, de amor si es posible, pero que sea bondadoso ya es suficiente porque el amor ya se implica en esa bondad. Lo que es amor, no la cosa polar de ahora te quiero y luego ya no te quiero, no. Lo que es amor, ¿no? Entonces, si el pensamiento es de bondad, es que se abraza a los seres. En ese estado uno abraza a los seres. Entonces eso siempre dará buenos resultados, siempre será benéfico. No escatiméis nada de eso. Pensad bien, pensad con bondad hacia todos los seres. Y si todo el día se piensa con bondad hacia todos los seres, pues chicos, en nuestras mentes se obrará una maravilla. Claro. Se transmutará toda la mente. Y si se transmuta lo que pensamos, lo que sentimos estará transmutado, porque lo que sentimos es siempre resultado de cómo pensamos. Y si pensamos y sentimos en esa forma, nuestras acciones y nuestras palabras serán de la misma naturaleza, porque ya no pueden ser de otra manera. ¿Verdad? Sí. Pues Muchas gracias. adelante con ello. Gracias a vosotros, Ángela. Y primero que todo, gracias por el curso, bueno, por todos los cursos que nos has dado, excelentes explicaciones. Bueno, esto es como una pregunta y una observación de mí misma, ¿no? Muy personal. Yo he observado que a medida que cuando uno está más joven, los sueños son como más claros, más precisos, pero a medida que va pasando la edad, como en el caso que tengo ahora, que ya estoy de edad, pues he notado que son como completamente diferentes.
Y a veces, aunque yo trato de seguir una ruta así, son bastantes confusos o a veces no se recuerdan, que es lo contrario de lo que pasa cuando estaba más joven. ¿Eso a qué se debe? Si puedes decírmelo, por favor. Pues, a ver, si una persona cuando se está haciendo mayor, pasan estos años, y está haciendo cambios en sí misma, si está haciendo cambios en sí misma, como es el caso, los que estamos aquí, estoy segura de que todos estamos haciendo cambios en nosotros mismos. Los sueños que cuando éramos jóvenes se producían prácticamente todos en el mundo astral. Y uno se despertaba, lo que decía antes, José creo que ha dicho, ¿no? Se despertaba y los podía relatar todos, los recordaba todos. Y yo había escrito lo que había soñado, lo había escrito, tenía ahí unas libretas y pum, pum, pum. Pero cuando uno está haciendo cambios en sí mismo, se está haciendo más mayor, pero no por hacerse mayor, sino porque está haciendo cambios en sí mismo, los sueños pasan a otra esfera superior al astral. Y en general, esos cuestan más de que lleguen al cerebro físico, en general. Pero cuando llega uno al cerebro físico, normalmente es cuando es de una condición que es un mensaje del ego en su cuerpo causal, es decir, del yo superior, y llega a la personalidad, hay un mensaje y cuando despierta lo recuerda completamente y no se lo olvida ya nunca más. Esos son los que valen. Esos son los que valen porque hay mensaje. Nos están indicando algo y lo veremos muy claro, muy completamente cuando se trate de un sueño de esa naturaleza. Y todos los otros, pues da lo mismo. Da lo No vale la mismo. pena, no vale la pena. No vale la pena, ¿no? Los que tienen que llegar a la personalidad vienen desde el ego, desde el yo superior y se recuerdan completamente durante todo el resto de la vida. Y hay sueños que como que uno, aunque pase el tiempo, sí lo recuerda completo y otros ni se olvidan inmediatamente. No, Tienes razón. yo sé que hay, bueno, que hay estudios y hay libros para desarrollar el sueño lúcido y que luego los recuerdes todos y que te los apuntes y que los escribas. También hay quien hace cursos. A ver, dentro de las enseñanzas de la teosofía más profunda, el ocultismo, y dicen, no, de todo esto, no. No pierdas el tiempo en esto porque la vida te está pasando por delante y estás distraída en los recuerdos de los sueños. No. Muchas gracias, Clarisa. Muchas gracias. Muy iluminadora la respuesta. Patricia. Perdón, Clarisa, pero aquí me llamó algo mucho la atención. Creo que hay que definir dos conceptos totalmente diferentes. Uno es querer, que viene de lo de la necesidad del ego y de la personalidad, que es posesión, y el otro es amar, es sin condición y obviamente es la parte de tu ser superior en donde no necesitas a esa persona o a esas personas cerca de tu vida cuando les deseas lo mejor y ser felices, ¿no? Ese es mi punto de vista, o a lo mejor estoy equivocada, no sé, quiero que me corrijas. Gracias. No, Patricia, lo has expuesto muy bien, muy bien, muy bien. Así es como lo has dicho. Correcto. Gracias, Clarita. A ti, a todos vosotros. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario? Gracias a Magda que siempre está ahí lista para dar
Bueno, si no hay nadie más que quiera hacer comentarios, pues paro la grabación aquí, pero recordemos todos que mañana tenemos a Daniel. Mañana tendremos a Daniel, que nos dará una clase, me parece que va a ser muy instructiva y muy interesante. Hasta pronto.